A esta edición, a esta clase magistral de la Cátedra Libre de Prácticas Audiovisuales que venimos organizando en el Nuevo SEDA. Y hoy es una edición que es claramente recontra especial porque contamos con la presencia de Alejandro Tantanian, que él es director, actor, autor de teatro y es una referencia en el mundo del arte y la cultura. En ese sentido, bueno, hoy quería contarles nada más antes de arrancar un poquito por qué estamos haciendo este tipo de actividades desde el Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes y desde la conducción, el Ya Basta, que es porque nosotros vemos que nos estamos formando, digamos, como profesionales, pero que queremos que esa formación tenga también una parte de formarnos como sujetos críticos y como sujetos creativos también, como sujetos críticos de la realidad en la que vivimos y también con capacidades para crear y contar nuestras propias historias, nuestras propias narrativas y también poner esa creatividad, si se puede, al servicio de transformar la realidad. En ese sentido formamos las Cátedras Libres de Prácticas Audiovisuales y hoy tenemos el orgullo y el placer de contar con Tantanian en esta edición. Y bueno, antes de arrancar, va a dirigirnos un poco unas palabras Manu, que es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes. Bueno, Olis. Bueno, creo que todos los que vamos a pasar a hablar o decir algo en algún momento le vamos a parar de decirle las gracias a Tantanian por poder venir y bueno, tener esta clase magistral que para nosotros es un orgullo y realmente es totalmente de calidad, va a ser increíble lo que es esto, así que muchas gracias. Bueno, un poco lo dijo Pachi, esto se da en el marco de la Cátedra Libre de Prácticas Audiovisuales, pero con el Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes queríamos ir un poquito más allá y que los estudiantes se involucren un poco en lo que es el proceso creativo de crear una obra, de crear un proyecto audiovisual. Así que por eso se da esta clase magistral que va a estar preciosa, que va a ser genial. Y bueno, la estamos organizando los estudiantes, lo estamos organizando el Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, que no es lo mismo a cuando una actividad la realiza por ahí algún docente o incluso la gestión de la universidad. Este centro de estudiantes se viene construyendo desde el año pasado, desde octubre del año pasado, que fue cuando los estudiantes junto al Ya Basta reconquistamos este centro de estudiantes y se lo sacamos de las manos a la burocracia estudiantil y efectivamente estamos construyendo lo que es un centro de estudiantes participativo, democrático, presente, de lucha, solidario, y lo estamos demostrando todos los días acá en la universidad con las actividades que se llenan de estudiantes, que se llenan de participación, cuando vamos a cada a cada movilización, las de las mujeres, con los jubilados, con los trabajadores, con los sectores de salud. Realmente estamos haciendo y construyendo un centro de estudiantes increíble y por supuesto queremos extenderles la invitación a todo el mundo a que se sume. De cualquier manera, este centro de estudiantes no la tiene del todo fácil, sino que tiene una serie de ataques que viene recibiendo. Nosotros venimos dando la pelea por un espacio físico del centro de estudiantes, un espacio que sea referencia para los estudiantes, un lugar al cual acudir, en el cual poder organizarnos. Y la gestión de esta universidad no deja de atacar al centro de estudiantes para que esto no suceda. Hace 2 semanas, después del fin de semana largo del 1 de mayo, nos encontramos con que nuevamente nos habían robado nuestros elementos de militancia cotidiana. No solo eso, sino que las semanas que le siguieron, un día que hubo paro de transporte de micros, de colectivos, nos enteramos con que estaban sacando las carteleras de las diferentes organizaciones estudiantiles de acá en la universidad. Bueno, nosotros como centro de estudiantes estamos constantemente dando la pelea por democratizar la universidad para que haya una aula más de los estudiantes. Por eso siempre, bueno, solicitamos los equipos audiovisuales que pedimos, vale la redundancia, para la Cátedra Libre, bueno, la gestión no la negó. Pedimos el cine para dar una proyección en el marco del 1 de mayo, Día del Trabajador, también se nos negó. Y quiero remarcar que habíamos pedido el Cátulo Castillo, que está acá a mi izquierda, vacío, sin uso,
lo que hizo que tuviéramos que reorganizar un poco la actividad. Pero por supuesto que el centro de estudiantes igual se la banca, igual crece con fuerza y tenemos esta actividad preciosa que la tenemos de la mano de Tantanian, que es la verdad una trayectoria impresionante y hace que estas actividades sean de muchísima calidad y que el centro de estudiantes se llene de fuerzas. En este marco en la que un centro de estudiantes independiente de lucha y de que las organizaciones estudiantiles están siendo atacadas por la gestión, queremos enviar toda nuestra solidaridad a Arte y su reacción, que no dejan de sufrir ataques en la UNA audiovisuales, ataques que han recibido incluso de servicios de inteligencia. O sea, ayer en la universidad fueron atacados por un servicio de inteligencia. Es gravísimo. Y esto está acompañado del FULF, que es la organización peronista en la universidad, que no solo no sale a decir nada, no solo no repudia estos accionarios, sino que envalentona a todos estos sectores fascistoides a que puedan arremeter contra la democracia estudiantil. Esto no se lo podemos permitir y por eso enviamos toda la solidaridad y por eso también acá seguimos construyendo estos espacios increíbles de organización, de construcción, solidarios. Por supuesto queremos que sepan que este centro de estudiantes está abierto a que se sumen, que vengan, que nos conozcan, que lo construyan ustedes también, para poder seguir dando la pelea por democratizar la universidad, para poder seguir dando la pelea por un espacio físico del centro de estudiantes, para las organizaciones estudiantiles. Les invitamos a que se sumen a construir una aula más de los estudiantes. Y con esto les dejo una invitación, que es que el viernes que viene vuelve el quinto Unlapalooza, edición anticapitalista, porque nadie se salva solo. Así que compañeros, súmense que tenemos todo un futuro por construir. Gracias. Bueno, muchas gracias Manu. Bueno, ahora la idea, les comento cómo va a ser un poco esta clase magistral, va a tener un formato un poco de entrevista. La idea es que nosotros le podamos hacer preguntas a Tantanian. Yo voy a hacer 3 preguntas, o 4, depende. Y la idea es que después circule la palabra entre quienes quieran preguntar, comentar lo que ustedes consideren. Así que yendo un poco capaz de las temáticas más generales a las particulares, pensaba, bueno, en esto del motivo, ¿no?, por el que hacemos estas cátedras libres y los ámbitos de formación en el arte y en la cultura y también del trabajo en el arte y la cultura y cómo son campos que hoy por hoy están un poco en asedio, un poco atacados por las políticas del gobierno nacional. Pensar un poco, preguntarte vos cómo es la situación del arte y la cultura hoy. Bueno, hola, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A todos los que tuvieron que ver que estemos acá. Así que, bueno, feliz de compartir este rato con ustedes. Ojalá sea fructífero y sirva. A ver, sí, bueno, es un momento muy complicado por muchos motivos. Digamos, todos somos, digamos, de un punto como víctimas, entre comillas, de lo que está pasando. El campo de la cultura claramente fue uno de los primeros campos que este gobierno atacó por cuestiones obvias, en términos, digamos, de que tanto la educación como la cultura, como la ciencia son elementos de independencia y de fuerza identitaria de cualquier país. Claramente lo que esta gestión denomina batalla cultural tiene que ver claramente con minar todas esas instituciones primero y después a quienes nos dedicamos a trabajar en esto. En algún momento inclusive han perseguido mediáticamente algunas referentes como muy masivos, por ejemplo Lali, digamos, ¿no? Gente que nada, simplemente está ahí haciendo su trabajo hace años y bueno, con ese desbalance que existe desde alguien que habla desde el poder y alguien que está en el llano haciendo su trabajo de manera privada y sin molestar a nadie. Esta gente lo que hace todo el tiempo es molestar y provocar, ¿no? Que es un poco el modo de operación para que también el foco se desenfoque y no se puedan hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Que es como desarmar las estructuras que tanto tiempo consiguió
que tanto tiempo se tardó en construir, ¿no? De hecho, hoy salió está como muy avanzado un decreto que va a dar por tierra la Ley Federal de Teatro, que es una ley importantísima, que le saca la autarquía al Instituto Nacional de Teatro, y eso va a permitir que deje de ser un organismo descentralizado para depender directamente de lo que hoy es la Secretaría de Cultura, que está a cargo de la Secretaría de la Presidencia, o sea, a cargo de Karina Milei, para que en realidad queden como espacios totalmente inocuos, vacíos, no cerrarlos, porque esa es la manera también perversa que encontraron, que es de financiar todos los espacios, pero no cerrarlos. Entonces no se les puede acusar de cierre, porque eso sigue funcionando de manera burocrática, con toda la gente de ellos ahí ganando sueldos de verdad obscenos, sobre todo porque no hay nada que hacer. Porque nada de lo que se hacía se hace, tanto en el Inca como a partir de muy brevemente el del Instituto Nacional de Teatro. Pero bueno, son momentos también muy poderosos para poder construir fuerzas de oposición y fuerzas de choque y conciencia, y estar unidos y trabajar para que estas cosas pasen. Todo pasa. Absolutamente todo pasa, así que no, es un momento difícil, hay que seguir adelante, creyendo en lo propio, haciendo, no dejar de hacer. Siempre se hizo con nada, podemos seguir haciéndolo con nada. No es un país que se haya tampoco, digamos, categorizado o caracterizado por un apoyo sideral a la cultura, digamos. O sea, siempre la cultura ha sido un bien tomado por la política para uso partidario y no para un uso plural. El peronismo ha dado cátedra en eso también años de años, por lo cual la perversión también es desarmar esas estructuras que son por ahí muchas veces partidarias o sesgadas, pero ahí se anula la pluralidad de las voces, ¿no? Pero bueno, digo, no es Francia, en donde hay un dinero enorme, por ejemplo, para el área teatral. Hablo de lo que yo sé, que es el teatro, por lo cual el teatro se puede seguir haciendo y el cine se puede seguir haciendo. Hoy con un teléfono uno puede filmar una película y puede estar buenísima. Entonces digo, nada, el tema es no caer en ese marasmo de la desesperación o la queja, sobre todo también, ¿no? Estamos viviendo demasiado tiempo quejándonos, y eso también es un drenaje de energía que no permite hacerlo. También es lo que hay un plan claro en eso, ¿no? Están todo el tiempo tirándonos pelotazos, y está todo el mundo entretenido por el pelotazo 1, el pelotazo 2, el 3 y el 4000, y uno pierde el eje o el foco, que es hacer lo propio. Y sobre todo en comunidad. Estas actividades que nos tienen nosotros rodeados también son atacadas porque son actividades de comunidad, no son actividades individuales, ¿no? En donde estamos en un momento además globalmente donde la fuerza está en la individualidad, ¿no? Los discursos de odio, las falsas comunidades en redes sociales, esa idea de pertenecer a un grupo de gente cuando en realidad eso es falso, ¿no? Y lo que cuenta es este tipo de cosas, el encuentro entre gente físicamente, y el teatro, el cine, todas esas actividades a las que nos estamos dedicando son actividades imprescindiblemente comunitarias. Entonces necesitamos del otro para poder hacer lo que queremos. Entonces también son actividades que son claramente atacadas. Y además traen beneficios a un montón de gente, o sea, hacen feliz a un montón de gente lo que nosotros hacemos. Y esa felicidad también es algo que no quieren que suceda. Entonces, con más razón hay que seguir haciendo las cosas que queremos hacer para poder construir eso que queremos, aunque no lo logremos 100%, la utopía o la tendencia debería ser a poder seguir haciendo. Siempre hay formas, siempre hay maneras, siempre hay fallas en el sistema, digamos, de la Matrix, para que podamos construir lo que queremos. Así que, más allá de este momento, que sí, que es crítico, creo yo que es un buen momento para repensar las prácticas también, imaginar nuevas prácticas. Creo yo también que este gobierno llegó a donde llegó porque imaginó nuevas formas de hacer política. No vamos a ponerle un signo positivo o negativo, o sea, cada uno dirá o pensará lo que quiera,
Y bueno, en algún punto la vieja política también, ¿no? O sea, no puede como terminar de cuadrar como otro tipo de formas de pensar, que esta gente se hizo, digamos, muy... Bueno, no esta gente, digo, la derecha global, ¿no? Que trabaja muy fuertemente, todos lo saben, en las redes sociales, ¿no? Son situaciones de muchísima... Que después en la calle no se ven, pero bueno, la permeabilidad de esa especie de esfera 2.0 funciona, y funciona muy bien. Más allá de la desmovilización que se va generando con la gente, esta idea de, bueno, no voy, no voto. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hace poco pasó, el domingo pasado, que por eso también con un 30%, de un 53% de gente que fue a votar, ganó Adorno. Una especie de pesadilla, pero que tiene que ver también con un plan trazado para que la gente no vaya, para que no se involucren, para que, bueno, total, más allá de las fallas que han tenido los gobiernos anteriores que nos trajeron hasta acá, también es eso, ¿no? Porque sin Cristina, sin Macri, sin Alberto, no hubiéramos llegado a donde llegamos, ¿no? Esa manga de mamarrachos que hicieron uno, otro y que siguen como construyendo poder porque lo siguen teniendo. Entonces, bueno, también ellos son culpables, claramente son los padres de la criatura. Entonces, bueno, también tener claridad de que hay que pensar nuevas formas de hacer política que no es en esos espacios. Por lo cual todos estos tipos de espacios son los espacios que de a poco hay que ir construyendo para construir una nueva forma de comunidad, una forma y aunque nos cueste llegar, lo importante es tener la tendencia y generar acciones concretas, tampoco solamente el bla bla de la idea, sino también acciones concretas. Así que bueno, nada, eso. Es un momento difícil, pero por otro lado también creo que es una oportunidad, ¿no? En toda crisis hay una oportunidad. El tema es poder verlo y habitar ese lugar, ¿no? Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, una segunda pregunta que está relacionada igual a esta anterior es que en el marco también de estas amenazas de las ultraderechas en el mundo van creciendo lo que son los discursos de odio que afectan principalmente al feminismo, a las mujeres, a la diversidad, y en eso, bueno, vimos que tenés trabajos como Eduardo II donde vos abordás directamente estos temas. Entonces preguntarte un poco cómo es ese trabajo abordando este tipo de temáticas en este contexto. Sí, yo creo que una de las principales fuerzas de la actividad artística es poder entender la época en profundidad y plasmar eso en términos artísticos. O sea, creo que los grandes artistas han entendido esto, no de manera programática o no de manera como mezquina o haciendo como una fórmula química, sino porque en general los artistas tienen o tenemos, y me incluyo, una suerte de percepción muy clara de lo que pasa alrededor, aunque no sea demasiado clara en términos de poder producir un discurso alrededor de eso, pero sí de poder expresar con nuestro trabajo aquellas cosas que nos parecen que merecen atención. Mi trabajo, digamos, desde muy temprano, digamos, yo me definí homosexual muy tempranamente, a los 12, 13 años. Yo ya sabía que eso era lo que yo quería y ese era mi deseo, y no digo que no tuve problemas porque los tuve, ni que me fue fácil porque no fue fácil, sigue no siendo fácil. Pero me parece que hay algo de esa situación identitaria que permite que uno no se escude, por lo menos en mi caso, no se escude o no se disfrace, no se travista de otra cosa que la que es. Entonces mi trabajo siempre estuvo ligado a una sensibilidad queer, digamos, que es como una sensibilidad torcida, en todo caso, fuera de norma. Y yo siempre hice trabajos así. Por ahí al principio de manera mucho menos consciente, claramente menos consciente. Era porque es lo que me gustaba a mí, yo hacía. Me gustaba, no sé, Bárbara Streisand, Nacha Guevara, Liza Minnelli, Edith Piaf, y yo hacía esas cosas. Pero no sabía que eso era también porque yo era marica y porque tenía una sensibilidad marica. Pero lo hacía. Y cuando uno va caminando y va entendiendo que eso también tiene una forma
más compleja de construcción de discurso y que permite también en determinados espacios poder decir cosas que sean un tanto desestabilizadoras o que se corra un poco de la norma o que se ponga en tela de juicio o que se ponga por delante determinadas persecuciones o fuerzas de choque que hay contra, por ejemplo, las minorías sexuales, bueno, uno se posiciona ahí de manera más consciente y se vuelve un tanto militante de eso. Y yo me considero claramente un militante de esas minorías. No porque tenga una militancia activa por ahí en términos físicos, no, o sea, no he ido a todas las marchas del orgullo, no, o sea, hay algo de eso que no fui por ahí, pero tampoco, o sea, quiero decir, pero mi trabajo es mi forma de militar. Y mi obra o las obras que van creando y compartiendo con la gente son mi manera de militar. En el caso de Eduardo II es un proyecto que nació en el 2022 cuando Milei era una especie de chiste para todos nosotros. Decía, ¿quién va a llegar este tarado? Imposible. Bueno, acá estamos comiéndonos el sapo enorme que nos comemos. Y era un proyecto que en realidad Eduardo II es una obra de 1592, que es una obra que trata la homosexualidad por primera vez en la dramaturgia occidental. Es una obra de Christopher Marlowe, que es un autor contemporáneo a Shakespeare, inglés también, que era como homosexual confeso, en un momento en donde no era tan sencillo tampoco ser homosexual confeso, era ateo confeso, lo cual era mucho peor, porque en una sociedad como la de Inglaterra del Renacimiento, que era absolutamente protestante, eso era un crimen, y era además espía, doble agente. O sea, trabajaba para la reina y para los servicios contrarios a la reina. Marlowe es asesinado de manera bastante confusa en una riña, en una taberna, cuando tenía 28 años. Otro hubiera sido el destino de Shakespeare si Marlowe hubiera seguido vivo, porque era un autor mucho más fuerte que Shakespeare, mucho más directo, mucho más punk que Shakespeare. Y dejó unas 6 o 7 obras teatrales, una de las cuales es Eduardo II, que es una obra histórica que toma la figura de un rey real de Inglaterra. De 1307 a 1330 fue rey en Inglaterra Eduardo II, y que fue famoso por un montón de cosas, y entre otras porque su padre había mandado al exilio a quien era su compañero, su amado, su amante, su amor, como quieran llamarlo, que era Gaveston, era un francés. Porque le parecía que era una relación un poco escandalosa para un príncipe heredero. La primera acción de gobierno de Eduardo II, cuando muere Eduardo I, su padre, es traer del exilio a Gaveston y no encerrarlo en su cuarto, porque todos los reyes tenían favoritos. Las reyes y las reinas tenían favoritos, mujeres o hombres, lo que quisieran. Hacían con esas personas lo que querían en la intimidad de sus cuartos, pero nadie se atrevía a hacerlo público. Y Eduardo II es el primer rey que sale del closet y dice, este es mi novio, tenía una mujer, estaba casado con Isabel de Francia, porque era una estrategia obviamente política, ¿no? Que tenía que estar anexado Francia con Inglaterra. Ese matrimonio seguía en pie, tenían un hijo, que fue después Eduardo III, pero él decide compartir su reino con su amante Gaveston, y ese es el escándalo, ¿no? Cuando Milei es una obra muy fuerte, poderosa, porque en realidad primero se presenta esta situación. Lo interesante también es que esa pareja, el rey y Gaveston, no son putos simpáticos, son más bien bastante desagradables. O sea, no sé, hacen cosas horribles, le hacen cosas horribles a la gente de la iglesia. Está bien, no digo que no hay que hacerle cosas horribles a la gente de la iglesia, pero digo, tampoco es que no eran ejemplo de nada, ¿se entiende? O sea, era interesante eso en la obra porque no los presenta como víctimas. En principio los presenta como victimarios, tienen el poder y detentan el poder de manera marica. O sea, si una marica llega al poder, bueno, prohibiría a la iglesia, mandaría preso a los militares, ¿no? O sea, haríamos todo lo que estaría bueno hacer según lo que creemos nosotros que está bueno hacer. Entonces, esas cosas estaban bajo el imperio de la ley, tenían como unos excesos,
es así, históricamente fue así, pero claro, lo que vino después, en respuesta a eso, fue un asesinato horroroso de Gaveston y un empalamiento, o sea, la introducción de un fierro caliente en el ano a Eduardo II, que así lo matan, por lo cual la vuelta, o sea, el castigo que viene de vuelta de esa especie de hibris o de exceso que cometieron Gaveston y el rey, no es muy mensurable. Es más bien, ¿no?, claramente una presencia homofóbica, sobre todo en el asesinato del rey, porque es un asesinato que no dejó marca, pero que lo matan por el origen. Porque además el problema de Eduardo es que era, lo que se decía, era... no me sé la palabra. Bueno, nada, hacía de pasivo en realidad, tiene un nombre. Por lo cual, eso por ahí que un rey fuera, se cogiera a un chico, no era tan mal visto. El tema es que se lo cogieran, ¿no? O sea, que el placer fuera un placer anal. Por eso la decisión de que se tomara esa decisión de ponerle el fierro caliente del ano, que es el lugar del placer. Más allá de todo lo que Milei fue diciendo, ¿no?, mantener el culo cerrado, mantengan el culo cerrado. Bueno, cuando Milei es gobierno, es claro que esta obra empieza a tener otra fuerza. Y muy poco antes del estreno, Guillermo Francos salió a decir que él no tenía ningún problema en que los homosexuales tuvieran las relaciones que tuvieran, pero que eso tenía que quedar adentro de las casas. O sea que si yo soy homosexual y tengo hijos, no puedo salir a la calle con mis hijos porque eso tiene que ser dentro de mi casa. Si yo quiero estar con mi pareja dándome un beso en una plaza, no lo puedo hacer. Ellos sí, ¿no? Porque claro, obviamente que sí, bueno, ¿no? Tradición, familia y propiedad. Ese discurso que decía Francos en el 2024 era el mismo discurso que está en la obra de 1592, que hay un personaje que dice: a mí lo que haga el rey en su cuarto no me importa, lo que me importa es que este tipo esté pavoneándose por el reino como una mariposa, ¿no? Entonces la obra empezaba a tener una suerte, parecía una obra escrita hoy. Con todo lo que eso significa, porque me parece que era algo horroroso que algo que pasó o que se dijo hace 432 años se actualice como un discurso contemporáneo y no hayamos avanzado ni medio centímetro. Entonces la obra tuvo, diría yo, parecía una obra que mucha gente quedaba como... Lo atractivo fue que el público, que además la idea fue presentarla en un teatro público, en el Teatro San Martín, en la sala más grande, que es la Sala Martín Coronado, que es como la catedral del teatro de texto en Buenos Aires, hacerla con un elenco de gente no demasiado conocida, o sea, con actores poderosísimos, pero que vienen del teatro independiente. O sea, hay un montón de decisiones políticas en el trabajo, y fue una cachetada de un montón de cosas. Fue espectacular poder hacerlo. Y lo que pasaba con el público era muy interesante, porque el público no podía creer que estaba escuchando eso, ¿no? Y que eso fuera un clásico. Entonces eso también es algo que a mí me ocupa mucho en mi trabajo. Bueno, y de hecho en el libro que salió hace poquito, el año pasado, se llama 3 clases, que es un libro que toma la dramaturgia de Shakespeare, de Brecht y de Tennessee Williams, para hablar de esos 3 autores, pero también para hablar de autores que trabajan en esa suerte de procesos de cambio muy fuertes en la historia. Shakespeare es una bisagra entre la Edad Media y la Edad Moderna. Claramente es el primer hombre moderno, es el primer hombre precartesiano que es cartesiano. Brecht, que trabaja claramente en contra del ascenso del nazismo y con la voluntad de poder cambiar el teatro burgués y transformarlo en un teatro proletario, plan que fracasa, pero plan que él lleva adelante igual. Y Tennessee Williams, que es el gran autor de esa decadencia del sueño americano en términos de la guerra de secesión, de lo que era el sur, ¿no? Ese sur aristocrático, digamos, lleno de sueños, a esa violencia de la ciudad y del ascenso del capital y de la fuerza del trabajo, y que rompe y digamos, destruye todos los sueños aristocráticos de lo que era el sur de Estados Unidos. Y lo importante, una de las cosas, de las tesis del libro, digo porque tiene que ver con esto que hablo, es que los clásicos son clásicos solo porque siguen diciendo algo hoy, si no, uno dejaría de leerlos. Entonces, en general en el teatro, los clásicos cuando se hacen de manera muy
poco personal, ¿no? Se hacen como viendo ese texto como si fuera una imagen, como si fuera una estatua con un caballo y un héroe subido. Entonces miro para arriba y digo: Shakespeare, por favor, ilumíname y haceme que yo te haga la obra. Cuando en realidad lo que hay que hacer es poder bajar a Shakespeare del caballo, mirarlo a la cara y decirle: mira, querido, te equivocaste, escribiste unas cosas que hoy no sirven, volvamos a escribir, volvamos a pensar. Para hacer eso hay que entender profundamente a Shakespeare, porque no va a decir cualquier cosa. Hay que saber por qué escribió lo que escribió, qué significó cuando escribió lo que escribió, a quién le hablaba, quién lo escuchaba, contra quién se peleaba, a quién apoyaba, ¿no? Todas esas cosas que tienen que ver con el social histórico del momento que cada obra de arte emerge, y hacer lo mismo hoy. Pero los clásicos hay que llevarlos a que hablen hoy. Y tienen que hablar, porque en general los clásicos se traducen y uno va a ver una obra de teatro de ve un Hamlet de Shakespeare, está todo el mundo vestido con medivachas, tiene unas espadas de madera y hablan como: tú tienes que venir. Y dices: ¿eso qué es? ¿No? Hay como una idea falsa de que el teatro tiene que ser eso, y que la alta cultura, como yo siempre digo, las obras del San Martín que uno ve y se aburre como un hongo y termina la gente aplaudiendo parada de pie, se está aplaudiendo a sí misma de que se bancó las 3 horas de aburrimiento. Es decir, bueno, soporté esto, ya soy de la alta cultura. Y bueno, nada, es un error enorme, porque no vuelve más esa persona, además. ¿Para qué? Ya se aburrió una vez, para aburrirse otra vez. En cambio, poder hacer una obra llena de fuerza, una obra absolutamente marica, queer, con fiesta, con música techno, con la palabra trabajada en el lenguaje de hoy, porque esos autores hablaban en el lenguaje de los que hablaban en el momento. ¿Por qué carajo tienen que hablar ahora como no hablamos nosotros? ¿Por qué tienen que hablar distinto? ¿No? Entonces hay una idea ahí de que la cultura de la peor calaña va como llenando de capas de aristocracia y de lejanía para que esos textos pierdan la virulencia que tienen que tener, para que esos textos sean inocuos, para que esos textos no perturben, no molesten, no generen pensamiento. Entonces es acción y obligación de quienes hacemos esos textos en enfrentarnos a ellos para poder darles la misma fuerza que tuvieron en el momento del estreno. ¿Se entiende? O sea, obviamente que es otra circunstancia, por eso hay que hacer esa traslación. Otra es la coyuntura hoy, no es la misma, no somos los ingleses del siglo XVI, claramente. Pero bueno, hay que entender qué pasaba ahí para replicar esas formas de comunicación entre la escena y el público hoy. Y eso fue lo que pasó con Eduardo II. Entonces la gente queda como diciendo: espera, ¿qué estoy viendo? ¿No? Es más, aplaudían textos. Había un momento en donde le pedían plata al rey, y en el texto de Marlowe dice: bueno, no hay suficiente dinero en las arcas para pagar eso. Y eso era: no hay plata. No hay suficiente dinero para pagar. Poníamos no hay plata, y esa especie de bajada a la realidad, a que vos estás viendo una obra de 1592, pero de repente escuchás algo y te das cuenta que estás en Corrientes al 1500 en la ciudad de Buenos Aires, y que afuera está a 2 cuadras está Guerrín, vos decís: ah, claro, o sea, me están hablando a mí. Entonces ese no hay plata, la gente aplaudía, pero aplaudía porque no podía creer la cercanía, ¿se entiende? Aplaudía la cercanía, la felicidad de entender. Es un trabajo muy difícil, pero es un trabajo que hay que hacer con los clásicos. Y en este caso es un clásico indiscutido de todo lo que tiene que ver con los movimientos queer. Es una obra que siempre se hizo en el repertorio inglés como para mostrar claramente lo que era un gobierno débil. O sea, se hace de una manera absolutamente falocrática y machirula. Se lee Eduardo II como un rey débil. No fue un rey débil. No. Gobernó como quiso. Que no es débil las pelotas. O sea, débil según lo que quería el establishment que tuviera que hacer, ¿no? Entonces siempre se lo trató como un rey débil. En el 1982, un gran director de cine, un activista queer llamado Derek Jarman, que si no vieron ninguna película les recomiendo que lo busquen, Derek Jarman, con Jarman, Derek como suena con K final.
hizo una película que se llama Queen Edward II, o sea, la reina Eduardo II, que era una versión de la obra de Marlowe, que trabaja entre otros Tilda Swinton, que era como su actriz fetiche. Y ahí lo que se ve claramente es la reivindicación de la figura de Eduardo II, y es la primera vez en la línea de versiones de Eduardo II en donde se cristaliza una lectura queer y se pone en primer plano esa decisión de que lo que quería esas personas era vivir su historia de amor y gobernar, y que no era demasiado empático eso, porque todos los poderes, a excepción del rey, estaban en contra de la relación, no de lo que hacía el rey. Entonces lo ocupaban en sacarlo de la relación, y eso desocupaba al rey de sus ocupaciones, porque lo vuelven a mandar al exilio a Gaveston, después lo vuelven a traer. Hay un montón de guerras intestinas adentro del reino para poder, hay facciones Gaveston, facciones anti-Gaveston, facciones pro-Gaveston, todo un intríngulis que en nuestra versión también limpiamos bastante porque son demasiados datos históricos que hoy tampoco son pertinentes. Y ese texto, además, cuando se hace esa película, era una película que claramente le hablaba al thatcherismo. O sea, una película contra Margaret Thatcher y contra las restricciones que había en el gobierno de Margaret Thatcher y respecto a las persecuciones de las comunidades LGBTIQ+, en ese momento. Por lo cual, en algún punto, nuestra versión es deudora claramente de la versión de Yarman. Es como un paso... no un paso más adelante, porque por ahí es mucho peor que la de Yarman, no digo eso, pero tomamos la posta en realidad de la lectura que hace Yarman y hacemos el montaje en Buenos Aires, en un gobierno muy parecido al de Margaret Thatcher también. Así que también eso tenía como esa especie de oscuridad, ¿no? Que parece ser que la obra despierta unos demonios alrededor que generan estos gobiernos tan horrorosos para las minorías, ¿no? Pero es una obra necesaria. También es una obra que claramente por la fuerza que tuvo, también está todo el tiempo intentándose invisibilizarla. Costó mucho reponerla, no se apoyaba mucho desde el teatro, la ministra de Cultura no apoyó tampoco. O sea, quiero decir, hubo un montón de omisiones, no vamos a decir censura, omisiones que le bajaban un poco el precio. Pero bueno, quienes la hicimos y aquellos que vinieron, que fueron muchos, más de 30.000 personas vieron el montaje, estamos contentos de haberlo hecho. Y creo que son esos espectáculos que generan un cambio en la percepción de muchos, y son espectáculos que van a ser recordados. Por ahí no son éxitos rotundos, los éxitos rotundos en general no son recordados, porque son como pan para hoy, hambre para mañana, no dejan nada ahí pensándose, o sea, todo está como deglutido en el momento. Y bueno, fue también un orgullo poder hacer ese espectáculo en ese teatro, además, ¿no? En esa especie de catedral del teatro de la ciudad de Buenos Aires. Creo que lo que todos nos estamos preguntando es si se va a volver a presentar Eduardo II, porque no, bueno, tendremos que ir. ¿Alguien la filmó? Sí, está filmado. Bueno. Bueno, hay varias caras felices. Bueno, y ya capaz yendo a lo que capaz más les interesa a los que vienen participando de la cátedra de prácticas audiovisuales, hay algo que nos pasa, o sea, cuando escuchaba la primera pregunta pensaba un montón en esto del trabajo en equipo, que el cine también lo tiene. Uno se forma muchas veces en un rol específico, pero trabaja continuamente con otros roles, mucho de eso de la construcción colectiva de la obra. Pero hay como capaz algo que venimos notando que hace falta, que es que cuando uno tiene que trabajar con actores y actrices no es lo mismo que trabajar con los parámetros de una cámara, efectivamente, y un poco si nos podés contar sobre cómo es ese trabajo. Sí, bueno, es claro que yo tengo mucha menos experiencia en trabajo audiovisual que en el trabajo teatral, por lo cual yo no he dirigido ninguna película, ninguna serie. He trabajado como actor de algunas series y películas, sí, algunas, pero hace muchos años, y series ahora últimamente he hecho algunas, no sé, El fin del amor con Lali Espósito y sí, también
colaboré en la de Chris Miró, en la miniserie que se hizo sobre Chris Miró. Digo esto porque la relación o sea, el trabajo de actuación frente a cámara es muy distinto al trabajo de actuación del teatro. Es otra forma, es otra gramática, ¿no? O sea, un actor en el teatro, sobre todo en un teatro, no sé, tomamos el ejemplo que estábamos hablando, que es la Martín Coronado, en donde tenés 1100 espectadores, y el espectador que tenés más lejos, hay una platea y un pullman. El pullman empieza casi al final de la platea y sigue bastante para atrás. El último espectador estará por lo menos a 60 metros del actor. Entonces, claramente la expresión tiene que estar acorde a ese grado de distancia, a esa relación. Y tampoco tiene que matar al de la primera fila, porque si querés llegar a la última, tampoco tenés que matar expresivamente al de la primera fila, por lo cual es un trabajo de otro orden. En el trabajo del cine o de las series o de la tele, la cámara la tenés, necesariamente la tenés cerca, a veces puede ser mucho más cerca, puede ser un close-up, digamos, pero bueno, tenés un plano con mayor distancia, pero tenés una proximidad a eso, hay una proxemia respecto del trabajo del actor que es completamente distinto. Entonces, digamos, podemos hablar de cosas más generales de la actuación, después hay que ver esas particularidades que cada disciplina exige, ¿no? Inclusive también en el teatro, uno haces una obra en un teatro independiente que tiene 50 localidades, la actuación no puede ser igual a la de la Martín Coronado. Entonces esas cosas se miden. Los actores, cuando tienen mucha experiencia o perciben eso, no son muchos los que lo tienen de movida, son cosas que lo vas ganando con el trabajo y con la experiencia de generar trabajos en distintos espacios. Ya hay algo que es como el propio cuerpo entendiera hasta dónde tiene que llegar para llegar. O sea, yo acá estoy haciendo algunas cosas para que esto que digo, no solo por la amplificación, sino por gestualmente, llegue hasta el final de esto. Pero es algo que no me propongo hacer, es algo que sucede porque tengo la experiencia de hablar ante 10, 20, 100 o, no sé, mucha más gente, como he tenido posibilidades. Entonces, eso también es importante a la hora de actuar. Después, me parece que hay cosas más generales que tienen que ver con... En general, los personajes son cuando... Es lo mismo que pasa con un director. Los actores tienen que hacer algo que, o sea, lo que hay en el actor todavía es aún más difícil, porque el director tiene que hacer una obra que no es propia y tiene que hacerla propia. Un poco lo que conté, ¿no? Con algunos mecanismos de lectura de lo que dijimos del Eduardo II. Pero un actor tiene que además ser el personaje. Entonces hay algo que siempre es una cosa que está buena pensar. El personaje es algo que está fuera de mí, en principio, primero. O sea, es algo que escribió alguien, o alguienes, no sé, un grupo de guionistas o un autor teatral, que está blanco sobre negro, negro sobre blanco en un papel, ¿no? Son unas grafías, unas palabras, unas oraciones, unos morfemas ahí, que son nada, son eso, son palabras, son cosas que están fuera de uno. Y el trabajo que el actor tiene que hacer y que el director tiene que ayudar, en todo caso, a que suceda, es la aproximación de eso hacia uno, que tiene que ver con ir hacia y que el texto venga hacia uno. Y encontrar un punto de unión y transformarme en eso que no soy. O sea, ese trabajo de encarnar, lo que se llama encarnar, es un trabajo lento. De hecho, uno puede pensar, no sé, en el Hamlet de Shakespeare, que es un personaje que tiene que actuar un rol que no es, ¿no? O sea, su padre, si conocen la obra, si no muy rápidamente les digo, Hamlet acaba de morir su padre y se le presenta el fantasma y le dice, bueno, yo fui asesinado por tu tío en una suerte de connivencia con tu madre y quiero que me vengues. Y eso se lo dice a una persona que a lo que se dedicaba a estudiar filosofía. No era un killer, ¿ok? No era un hombre de acción, era un príncipe melancólico que leía poesía.
Y lo atractivo de la obra, que se le dilga mucho, bueno, es un policial mal hecho porque empieza sabiéndose quién es el asesino y este tipo tarda 5 actos en matar al que tiene que matar cuando en realidad podría matarlo en 2 segundos. Todo ese proceso que hace Hamlet a lo largo de la obra, si uno la lee, yo diría que si quieren entender la actuación, lean Hamlet y sigan qué le pasa a Hamlet desde que recibe la noticia y tiene que ser ese personaje que no es, hasta que mata al tío. O sea, termina siendo ese personaje y todo el proceso de la pieza, porque lo mata en el momento del minuto -1 que termina la obra, y recibe la noticia en el minuto 8. O sea, esas casi 5 horas que dura la obra, si se hace entera, porque es una obra muy larga, de casi 4000 versos, es lo que tarda un actor en entender lo que tiene que hacer con el rol. Es decir, acercarse a eso, entender eso, dudar de eso, preguntarse sobre eso, entender eso y hacer eso después, en última instancia. Entonces esa es un proceso lento. Hay algunos a los que les llega más rápido porque, no sé, porque hay más afinidad con el rol que te toca hacer. Entonces, no sé, tenés el humor de Ricardo III, te va a salir más fácil. En el caso de Hamlet es un caso casi como contradictorio. O sea, es alguien que decir, no es una persona, es como si a mí me pidieran que vaya a matar a alguien. Bueno, no sé, por ahí lo hago más rápidamente que Hamlet, pero no me costaría, ¿se entiende? O sea, una cosa es pensar en matar, otra cosa es matar a alguien. O sea, ponerse en el lugar y decir, bueno, vos tenés que matar a tu tío y te lo pide tu padre y lo tenés que hacer. Y entonces, y yo digo que sí, primero, después digo, ¿y ahora cómo hago? O sea, ese proceso de transformación en un otro. Y digo esto porque en Hamlet la palabra del rey muerto, es la palabra del padre, es la ley. O sea, es el autor de los días de Hamlet. O sea que el que escribe el personaje que quiere actuar es un autor. Es el autor del personaje real, es decir, el papá, digamos. Entonces también es aprender una letra que no es propia. O sea, yo tengo que tomar la letra que me dio mi papá y ejecutarla, ¿no? Entonces, me parece que es un buen... Chau, hasta luego. Me parece que es una buena herramienta leer el Hamlet. El Hamlet, de hecho, además es una obra sobre el teatro, claramente. No solo porque se habla de teatro y de todo lo que pasaba intestinamente en ese momento en Londres, en donde había compañías. También es bueno saber, Shakespeare era un autor, director y era un empresario. Tenían que llenar la sala para vivir. No podían darse el lujo de hacer una obra que no viera nadie. Entonces hacían cosas, de hecho, bueno, es una anécdota muy graciosa porque en el momento que está por estrenar Hamlet, llega muy cerca de donde está el teatro, donde tenía la compañía de Pilgrim's Men, que era la compañía de Shakespeare, de Pilgrim's Men. Ponen un teatro en donde hay pelea de osos. Entonces imagínense 2 osos peleando, toda la gente iba a ver eso, porque iba a ver una gente que habla y habla y habla, ¿no? Y hay una compañía de niños que actuaban también, que en la obra hablan de la compañía de niños, Entonces, cuando Shakespeare estrena Hamlet, vieron que Hamlet, si no la leyeron, les voy a spoilear el final, pero bueno, la deberían haber leído porque ya se escribió hace 400 años. Muere mucha gente en el escenario, ¿no? Mueren como 8 en la última escena, muchos. Y de hecho, la publicidad de eso la de la obra era la obra con mayor cantidad de muertes en escena. Y fue un éxito por eso, entre otras cosas. Quiero decir, esto que en realidad la alta cultura no te lo cuenta, porque dice Shakespeare, no sé qué, escribía y está en una nube de pedos, escribiendo esas cosas sin contacto con la realidad. La publicidad de Shakespeare era como cualquier publicidad pedorra que te hace ir a comprar la mayonesa porque tenía que traer a la gente, y pensar en esas cosas son las que humanizan a esas personas y entender que eran como nosotros, ¿no? O sea, en otra coyuntura, entonces, ¿no? Sacarle ese peso, ¿no? Que lo que hace es frizarnos. Pero bueno, digo, en Hamlet es una obra sobre el teatro, porque también se habla sobre estas compañías de niños, porque entra una compañía de actores al reino que va a representar una obra que Hamlet les escribe especialmente a ellos
para que los actores representen frente al rey y que la obra representa muy parecido a lo que dice su padre que pasó con él. Entonces, para que el rey lo vea y se sorprenda con que vea lo que él hizo en el teatro. Eso también es una historia, una decisión política poderosísima de Shakespeare, que dice: el teatro desnuda estas realidades, el teatro confronta a los poderosos con sus crímenes. Entonces yo voy a poner en escena exactamente lo mismo que hizo mi tío con mi padre, y tal cual el rey cuando ve la obra reacciona muy mal, ¿no? Y eso es prueba absoluta, por lo menos hasta ese momento. Después vuelve a dudar de que, sí, entonces fue verdad, ¿no? Esto que me dijo mi padre que pasó. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, me parece que eso, es importante entender que el trabajo del actor es un trabajo de aproximación hacia algo que está ajeno y que tiene que ser propio. Y como dice Nietzsche, conocer es devorar. Lo importante entonces es ir y devorarse ese cuerpo externo, textual, hacerlo propio, dejar que el cuerpo filtre como filtra la comida y nos quedamos con los nutrientes y las cosas que queremos eliminar las eliminamos, y que eso sea parte de nuestro cuerpo, ¿no? Que ese texto forme parte de nuestro cuerpo. Ese proceso es un proceso largo, es un proceso complejo. Por eso que hay que acompañar, y esa es la forma de acompañar ya, bueno, sería como mucho más largo explicar, y hay distintas formas, pero lo importante es eso, es como que el director en algún punto lo que tiene que hacer es ir acompañando a que ese proceso de deglución o de devoramiento, si existe el término, suceda en el actor y para el actor. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir el juego. Abrimos el juego a las preguntas que quieran, a todas las preguntas. Me encanta, hay manos, bien. Está Marti y después está Luchi. Bueno, ¿qué tal? Yo primero me toca el momento de agradecimiento. Yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada por este conversatorio. Aprovechando el espacio, quería hacer dos cosas. Primero contarles que yo soy Marti, yo soy actriz, soy estudiante de audiovisión y soy militante, soy de Yabasta, de la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, que me parece increíble, que son tres cosas divinas para hacer en este contexto. Les invito a hacer cualquiera de las tres cosas o las tres cosas a la vez. Un poco con lo que decía mi compañera Manu, quería acercarles una invitación a algo que estamos proponiendo para hacer en el quinto Unlapalooza, edición anticapitalista, que es el ciclo mini obra, el arte como resistencia, que es una propuesta para hacer una obra muy pequeña de 5 partes, un poco para invitarles a transitar lo que es hacer una obra de teatro, un poco del trabajo de equipo que traía también Tantanian. Me parece que es una experiencia muy rica y que si lo construimos entre todos va a estar buenísimo, así que les acerco esa invitación. Y voy a aprovechar también para hacer una pregunta, porque yo no tuve muchas experiencias de actuar frente a cámara en audiovisuales. Mi pregunta es un poco en esta relación entre el audiovisual y el teatro, ¿hasta qué punto para hacer propio un personaje como actor se puede proponer en actuación frente a cámara? Entiendo que en el teatro hay una posibilidad de proponer, tal vez cambiar un par de cosas para sentirlo más cercano, si en la actuación frente a cámara está esa misma posibilidad. Nada, eso. Bueno, sí, en realidad claramente el cine es mucho más fuerte la presencia del director. Digamos, el director es la película es del director, en realidad. En el teatro eso depende de qué director sea, pero el teatro es más del actor, claramente, ¿no? Sobre todo porque el que está ahí defendiendo eso noche a noche sin red son los actores. El director se encargó de generar esa suerte de, como yo digo, de playroom, ¿no? De lugar para que jueguen, que tenga una perimetría exacta y que tenga los juegos necesarios para que todo lo que tiene que suceder, suceda. Pero después es como uno deja eso y
bueno, yo soy alguien que va bastante a las funciones, pero no voy a todas, o sea, no, y en un punto no es necesario que vayas tampoco, ¿no? Los actores ya juegan su juego. La película la termina el director, le pone puntos, si a un actor le pareció que no estaba bien, lo termina sacando y no aparece en la película, o aparece el 2% de lo que filmó. Inclusive todo lo que tiene que ver con el campo visual respecto a cuáles son las tomas, bueno, nada, ustedes ya saben eso, ¿no? El tipo de encuadre, de tomas, de forma, de la gramática que tiene el cine es claramente distinta. Yo no puedo guiar el ojo del espectador en el teatro. Salvo por loops, digo, te apago todo y te dejo algo prendido, pero no puedo hacer eso todo el tiempo. En el cine sí, el cine lo que hace es lo que se llama cine ojo, ¿no? O sea, el cine lo que hace es que el ojo del espectador lo maneja el director. O sea, yo ahora quiero que veas esto y no quiero que veas el resto. Si hay un fuera de campo y tenés que imaginártelo, bueno, te tenés que imaginar. En el teatro es más difícil el fuera de campo, o sea, el fuera de campo es fuera de escena en todo caso. Entonces digo, claramente el trabajo del actor bueno, no por nada los actores se sienten. En principio, el teatro es lo más difícil para el actor, claramente. Porque uno puede estar mal en una película y sin embargo después está bien. Porque el director hizo un milagro y logró. Ha sucedido. Bueno, no sé si leen las cosas que escribía o que decía Hitchcock de sus actores, digamos que era como, bueno, el Hitchcock le parecía como una mano, o sea, era un ganado, que él ponía la vaca rubia ahí, la firmaba, sacaba la vaca rubia, ponía el otro, y todos los actores de Hitchcock están increíbles, y muchos después, a veces en otras películas no pueden decir ni A. Eso es porque hay un director de esas características, con esa forma de mirar. Entonces, sí, claramente es mucho más difícil, porque vos podés opinar lo que quieras en el cine y después esa opinión del director la puede limpiarse el culo como si fuera un papel higiénico. ¿Se entiende? O sea, sí, bueno, hace. ¿Entendés? En el teatro, si vos decidís eso y esa noche la haces, ya la hiciste, digamos. Sí, es muy diferente. Yo, digamos, el trabajo del actor en el cine es un trabajo mucho más, de mucha más dificultad, inclusive también por algo de la cronología. Es muy raro que una película se filme de principio a fin. Casi imposible, salvo esas pelis que uno ve que son, no sé, plano secuencia. No sé, la que se vio ahora la serie esta que se dio por Netflix, Adolescencia, o El Arca Rusa, o la experiencia que hace Hitchcock con The Rope, con La Soga, que son, ¿no? 8 películas de 10 minutos y es un plano secuencia que la cortaba porque tenía que cambiar el rollo, si no hubiera seguido 80 minutos. Pero El Arca Rusa de Sokurov, por ejemplo, es una película, es un plano secuencia de 90 o de lo que dura la película. O el primer plano secuencia de Set de Mal de Orson Welles, que dura 16 minutos y que es espectacular, digamos, y ahí sigue, porque pero ahí no puedes hacer nada porque también es una geometría, no te muevas un paso más porque te fuiste. O sea, el actor en el cine es, casi diría, una pieza más en un conglomerado de decisiones que lo exceden definitivamente. Salvo experiencias a la Cassavetes, digamos, ¿no? John Cassavetes, que es un director americano. ¿Vieron alguna película? Si no la vieron, vayan corriendo a ver. Son películas increíbles, que trabajaba con un grupo de actores. Gina Rowlands, por ejemplo, que fue su mujer mucho tiempo, y grandes actores que eran un grupo. O las películas de Fassbinder, por ejemplo, las primeras películas de Fassbinder, ¿no? Que eran un grupo. De hecho, Fassbinder tenía un grupo de actores que venían del teatro de Múnich, donde él trabajaba. Era su grupo con el que hacía sus obras. Entonces ahí sí se ve, pero porque filmaba eso, ¿se entiende? Filmaba ese grupo haciendo cosas. O Cassavetes, había mucha improvisación en Cassavetes, pero porque era un grupo de gente que eran todos como amigos y que tenían total confianza y que él creía en el trabajo de esos actores y quería hacer cine con esos actores de la manera en que esos actores actuaban. Obvio que se puede hacer, pero en general eso en las excepciones. Eso que en el teatro es la regla. También hay excepciones en el teatro, o sea, directores como Romeo Castellucci, que es un director italiano muy poderoso hoy en la escena mundial, es un director que el actor es un elemento más.
un gran director de teatro que murió, polaco, se llama Tadeusz Kantor, que trabajaba con el actor como si fuera un muñeco, ¿no? O sea, hay también en el teatro distancias más. De hecho, ahora hay muchos trabajos robóticos, o sea, los actores como robots o con robots. Hay experiencias teatrales en donde el actor ya no es lo que era. También está sucediendo eso ahora, está buenísimo. Pero sí, claramente el teatro es un espacio de mayor libertad para el actor, de mayor posibilidad creativa, o de otra posibilidad creativa. Yo creo que el cine también es. Pero bueno, sí, está más sí, estás dependiendo más de las decisiones de la dirección. Bueno, veo varias manos. Había levantado acá Luchi. Buenas, ¿cómo va? Primero voy a hacer mi momento de agradecimiento porque todos lo están haciendo, yo también quiero. Estoy muy contenta de que estés acá con nosotros. La verdad me parece una re oportunidad porque tal como veníamos diciendo, es algo que no existe mucho en la carrera, tanto el acercamiento al teatro, a la actuación en sí, que es algo muy importante porque es en una pieza del eslabón, es un eslabón de toda la pieza que termina siendo el audiovisual. También estoy muy feliz porque el proyecto de cátedras fue una idea que un día me levanté y dije, che, ¿y si hacemos unas prácticas? Y caí con una cátedra completa y después Marti sumó esta idea genial y en todo lo que se está convirtiendo, y ahora viniste vos a esta charla genial. Entonces estoy muy feliz de lo que se va convirtiendo, todo lo que elaboramos como centro. Yo soy secretaria de los Derechos Humanos, para quien no sepa, me presento, soy Luchi. Y nada, mi pregunta era un poco más desde el lado del director. Sé que no es lo mismo teatro y audiovisual, pero yo a veces siento, yo he hecho teatro, pero obviamente me falta un montón, pero yo siento que a veces como director en un proyecto uno necesita pasar esa idea que tiene en la cabeza a quien va a representarlo, y no sé si vos podrías darnos como algún tip o alguna guía de cómo es que un director pasa su idea al actor y se logra dar esto de que decías vos, de que Hitchcock es un directorazo y hace que todos sus actores sean geniales. ¿Cómo lo logro yo como directora de un proyecto, ya sea teatral o audiovisual? Esa es mi pregunta. No, bueno, en principio hay algo que tiene que ver con la primera decisión fuerte de eso, tiene que ver con la elección. O sea, en general el 93% del éxito de algo en términos artísticos es la decisión del elenco, lo que se llama casting. Hitchcock elegía a sus actores por eso quedaban en cámara. Y después lo que hacía era trabajar para que eso que él veía, que por ahí no es lo que veía el actor de sí mismo, apareciera, digamos. En el cine, como te digo, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Son otras. No depende tanto del actor, como dije recién. En el caso del teatro es lo mismo. O sea, cuando uno decide un elenco, en la decisión del elenco hay ya una decisión de lectura de la obra. Ya hay una decisión de que si este personaje es así físicamente, si la relación que hay entre este y el otro tiene una relación cuerpos, ¿se entiende? Edades, fisonomías poéticas inclusive. Yo en general no trabajo con actores que no conozco. Que no conozco en términos de por ahí no trabajé nunca, pero los vi. Entonces ahí entendés qué poética tienen los actores. Cada uno es una persona, todos somos muy distintos, nadie actúa igual a nadie, y cuando los actores son buenos tienen una forma que es muy singular. O sea, vos decís, no sé, ustedes pueden ver a Urdapilleta todavía hoy en cualquier video de YouTube, no sé, que lo habrán visto seguro en los sketch. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Nunca? Busquen a Urdapilleta. Chicos, tienen un montón de cosas para hacer a la noche. Y no veo a nadie que anote nada, así que espero que sea. Ah, bien, después pasaré a todo porque lo único que anotaste fuiste vos. Alejandro Urdapilleta era un actor increíble que nace fuertemente en los 90 en el Paracultural, que es un centro medio
entre comillas, clandestino de teatro y de performance y de rock y de reviente de la noche porteña de fines de los 80, principios de los 90. Es un actor increíble que después pasó a la tele de la mano de Gasalla y hacía cosas con Tortonese. A Tortonese lo deben conocer porque todavía sigue entre nosotros. Urdapilleta era un actor increíble, o sea que cada cosa que hizo después no se transformó en otra cosa, ¿se entiende? O sea, no porque haya hecho Rey Lear en el San Martín era un actor que decía, actuaba siempre de esa forma salvaje, increíble, enorme, muy inspirador. Y eso, ya que haya alguien que haya decidido que Urdapilleta haga Rey Lear, para dar un ejemplo, ya construye una manera de lectura, ¿se entiende? O sea, elegir a Urdapilleta para hacer Rey Lear no es lo mismo que elegir a Alfredo Alcón para hacer Rey Lear, o a Julio Chávez, digo, si alguien conocen ahora porque está vivo. Entonces ya eso da, no te digo que va a ser un éxito, que va a salir todo bien, pero si vos tenés una idea de lo que querés armar, si vos querés que la obra suene como un instrumento de la manera que vos querés que suene, el 90 y pico % de la responsabilidad es el elenco. Y después, como yo digo, es construir el playroom, que es algo muy complicado y que tiene que ser muy sencillo, que es como construir el patio de juegos, ¿no? Para que ellos crean que hacen lo que quieren y en realidad no hacen lo que quieren. ¿Se entiende? O sea, porque bueno, este es un pelotero, acá no se puede entrar con medias, ¿entendés? Allá es una caminata lunar, se camina descalzo, allá, ¿no? Entonces cuando vos construís eso, vas generando también comportamientos y vas encontrando formas en donde... Y también escuchar, o sea, es muy importante escuchar, porque si vos elegís a los actores, en general en mi caso, yo elijo actores con los que me gusta trabajar primero, que pueda llevar bien humanamente. En general, yo no soy alguien que trabaje a disgusto o gritándole a la gente o pasándola mal. Hay muchos directores que sí, que prefieren la guerra, y es todo bien, cada uno como quiere, no tengo ningún juicio de valor sobre eso. Pero no, me gusta trabajar en un buen ambiente, que seamos todos, que la pasemos bien, que vayamos a comer, familia, divertidos, cagados de risa, y eso también genera un grado de afectividad, ¿no? En donde una obra como Eduardo II, en donde el protagonista, que no era homosexual, tenía que tener escenas, o sea, había que tener un lugar para que eso pasara, ¿no? Y que lo hiciera bien y convencido y divirtiéndose y pasando la bomba y no viéndose expuesto en su masculinidad, ¿se entiende? Un montón de cosas que hay que cuidar para que esas cosas funcionen, para que el tipo sea un tremendo puto en el escenario, y que tenga una pasión desorbitada por ese personaje que era Gaveston, ¿no? Y eso se logró. Y era mayor el mérito, inclusive también en términos políticos para la obra. Fue clara la decisión de que no fuera un actor gay el actor que protagonizaba. Sí Gaveston, porque yo Gaveston quería claramente una marica que introdujera todo ese mundo, pero era interesante que el rey no diera homosexual, porque estaba bueno, hay algo del peso de esa corona que también lo pone en otro lugar. Entonces esas decisiones que son sordas, porque cuando vas y le dices al actor, che, te elegí porque no sos puto, no se dice eso. Después se enteró, obviamente que se lo dije, pero después, cuando entrenamos, y él entendió eso muy claramente, porque no es tonto. Pero esas decisiones son claramente, lo que hay que tener muy claro es qué querés hacer, eso sí. Entonces después es ir a buscarlo. Es un poco esto que decíamos, es algo que está fuera de uno, pero que vos querés que sea así y ir hacia ahí. Bueno, se había levantado la mano Emma, y si quieren mantengan la mano levantada y los voy anotando. Son un montón. Buenas, un gusto, yo soy Emma, secretaria de audición. Bueno, de vuelta el momento de agradecimiento por venir hasta acá, hasta Remedio de Escalada. Capaz es una pregunta bastante particular. Hay esto en el teatro que vos comentabas, que se hace de una, no hay cortes, y es un poco a los actores los ayuda porque te metes en el rol, te metes en este juego y no salís, te metes y seguís y cumplís tu rol como actor.
En el mundo audiovisual no ocurre eso porque haces 5, 20 segundos de toma, decís tu diálogo, cortás, tenés que esperar otros 5 minutos que acomoden la cámara, volver a hacer capaz el siguiente diálogo 5 segundos después dentro del audiovisual. Es como un choque a veces, más que nada nosotros como estudiantes un poco solemos trabajar con actores bastante primerizos o amigos o lo que sea. No sé si tenés alguna recomendación, alguna experiencia como desde el lado audiovisual, hacer que el actor no se salga de su personaje, se vuelva a meter o encontrarle una forma de, entre todo el equipo que es hacer un audiovisual, encontrarle el espacio al actor para que nunca se salga de su personaje, entienda siempre dónde está parado, o simplemente, no sé, guíame un poco en esto. Así que eso, muchas gracias. Bueno, sí, no sé, es difícil eso, digamos. Yo lo que creo es que, digamos, la única respuesta que se me ocurre darte tiene que ver con un poco lo que venimos hablando, o sea, tiene que ver con, bueno, en todo caso, explicar las cosas tantas veces como sea necesario y sobre todo tener claridad en lo que uno quiere como director. Y si no sale, pedirlo con claridad. En general, digamos, obviamente cuando hay actores que no tienen experiencia es mucho más difícil. Y bueno, pero también hay que entender que ahí hay que ir por otro lado, por ahí, ¿no? También exigir de una película con actores primerizos que salga como si fuera una película con actores de experiencia, ya hay un problema ahí. Me parece que hay que pensar eso. Entonces, si vos te reunís con un grupo de amigos y la peli puede ser la que ese grupo de amigos se sienta cómodo, creo que va a ser mejor película. Creo que tiene que ver también con qué es lo que uno espera de lo que hace. Y darse cuenta de cuáles son las condiciones. Digo, si yo estoy ensayando una obra para una sala de 60 y digo, hay que haga una escenografía que mida 40 metros de alto, digo, la estoy cagando porque no entra eso ahí. Es lo mismo. Entonces, aquellas cosas que salen mal, en realidad pueden salir mal igual, aunque uno trabaje como perro. Tiene que ver con que por ahí no terminó de entender cuál es la ecuación entre lo que hay y lo que se puede, ¿no? Y como uno también dice, bueno, voy a hacer la película y hago la película y es la película, uno tiene que saber que es la primera película de 350 que vas a hacer, ¿no? O la gente dice que se toma un avión y dice, ay, voy a tomar el avión, no voy a volver nunca más a, no sé, París. Mejor es ir pensando que vas a volver 400 veces, aunque no vuelvas nunca más, después no sé, no importa. ¿Se entiende? Porque si no, estás ahí como... ¿Entendés? O sea, ¿a dónde voy? Te quedás como... Es lo mismo, ¿no? O sea, hay que ser consciente de cuáles son las condiciones condiciones materiales de producción y nadar ahí. Es lo mismo nosotros nosotros estamos acá y decimos, bueno, estamos en Harvard. No, ni bueno ni malo, ¿se entiende? Es como... son otras leyes, otras reglas. Entonces también es como, viste, nada, no me dar más alto de lo que te permite el pito, por decirlo de alguna forma. Alejo. Muchas gracias, Pachi. Primero, breve introducción. Antes que la introducción, las gracias a Alejandro por estar presente. No, es que no me podía quedar corto yo de eso. Nada, soy estudiante de primer año, ingresante, así que es un mundo bastante nuevo para mí, toda la cuestión del arte audiovisual, más que nada del cine. Yo del teatro la verdad que nunca fui mucho del palo. Me interesaba saber la perspectiva. La primera pregunta que te habían hecho era respecto a los actores dentro de los espacios y vos procediste a compararlos a los actores en teatro y en cine y la importancia y relevancia que mantienen. A mí me interesaría ver más, me interesaría saber la cuestión o la diferencia entre directores. ¿Qué rol llenaría un director de teatro comparado a uno de cine? ¿Qué libertades se puede tomar? ¿Cuál es el enfoque al ser tan distinto, ¿no? Como vos decías, el director de cine es más o menos quien tiene la batuta, quien quiere sacar a un actor de un plano, quien quiere dejarlo, quien quiere cortarle el 90% de las tomas donde aparece. Y quería averiguar más sobre esa dinámica, que a mí me interesa bastante la dirección, por eso de ahí viene mi pregunta. Más o menos la impronta que tiene un director a la hora de dirigir una obra de teatro
en contraste a una de cine, o sea, una película de cine donde tiene mucho más control. Entonces yo, al tener no tanto control, ya que el protagonismo es más propio de los actores, ¿por dónde agarra con las tenazas el director la obra? ¿Desde dónde se acerca un director a una obra de teatro? Sí, a ver, en principio el tema del teatro y el cine tiene que ver con que por ahí el problema mayor tiene que ver con que como los dos trabajan con actores, pareciera ver que son cosas parecidas, o pareciera uno creer que son cosas parecidas, y no tienen nada que ver. O sea, es como decir, un director de cine es a un director de teatro lo que un director de orquesta es un director de cine. O sea, son cosas totalmente distintas. La diferencia es que el director de orquesta maneja un grupo de instrumentistas en función de una partitura, y el director de teatro maneja un grupo de actores en función de una obra escrita, por ejemplo, cuando se trata de eso. Son cosas muy distintas. O sea, creo que el director de teatro, en principio, el teatro suele ser una actividad bastante textocéntrica, es decir, en general todos nos reunimos alrededor de un texto primero, ¿viste? Primero hay obviamente un montón de experiencias distintas que nacen de la voluntad de unirse y vamos improvisando o vamos a trabajar sobre ciertos temas, pero en general sale primero el texto y después nos reunimos, director y actores en relación de eso. Después el cine, en muchos casos también está el guión primero. Si hablamos del cine, sobre todo el cine de mercado, ¿no? O sea, un proyecto de mercado no empieza sin un guión aprobado por 400 personas. Pero hay, no sé, hay propuestas de cine que no nacen de un guión. ¿Se entiende? No sé, Tarkovsky no escribía guiones, escribía novelas. Y sobre esas novelas después él filmaba. Quiero decir, no me parece, lo que yo creo que hay como que, en principio lo que yo creo es que hay que dejar de pensar en tener como tips, ¿viste? O sea, no, la experiencia es la propia y el camino es el propio. Después hay como un montón de herramientas, ¿viste? Es como decir, la pintura, tenés un lienzo y pinceles y pigmentos. ¿Ok? Tenés Caravaggio, tenés Picasso y tenés, no sé, mi tía Eulalia, que pintó, agarró los mismos elementos que Picasso y que Caravaggio. Entonces, ¿entendés lo que digo? O sea, hay algo de las herramientas, que son eso, son herramientas, ¿no? Una cámara es una herramienta, la luz es una herramienta, el actor es una herramienta, el guión es una herramienta, todos son herramientas. No es, el tema es cómo las usás, ¿no? E inclusive hay muchos que usan la herramienta no como la herramienta debería ser utilizada, ¿no? O sea, que Pollock agarraba el tacho de pintura y lo tiraba, no agarraba un pincel. Entonces, digo, es imposible, en lo creativo lo que hay que hacer es sacarse ese problema de cómo lo hago. ¿Qué hay que hacer para? Hay que hacer. No hay que pedirle permiso a nadie. O sea, hay que conocer las herramientas, ¿sí? Hay que saber con qué cuento, un poco lo que decía antes, digamos, cuáles son mis condiciones materiales de producción, para no cagarla. Y mis herramientas también tienen que ver con lo humano, cuál es mi equipo, cómo me llevo con tal, con cual, con ¿no? Y hacer también involucra el error. O sea, el que hace y no se equivoca no hizo. Es muy importante el error en lo creativo. No existe lo creativo sin error. Porque además, como el término se está siempre buscando algo que supere. Entonces es importante, ensuciarse las manos y hacer. Estás ahí como muy incómodo escuchando la respuesta, que es re larga, sentate así. No sé si respondí, pero ahí estás apoyado, ¿no? Bueno, gracias.
No, de verdad, porque me parece que ¿viste? Uno está muy ocupado. Yo entiendo además, la formación de ustedes es una formación más técnica, ¿no? Entonces, la formación más técnica hace que opere en la cabeza como una especie de formateo de que todo está en un lugar y yo voy, agarro y tengo. ¿Viste? 2,5 no 2,8, 3,1 no es 3,2, ¿viste? Esta lente no es la misma que aquella, ¿no? Sí, por eso digo, hay que conocer las herramientas, eso es súper importante. La formación que ustedes están teniendo en términos técnicos es súper importante, porque muchos de nosotros que no tuvimos esta formación no sabemos. O sea, yo aprendí con el trabajo cómo era un Fresnel, un Lico, hablo de la luz en el teatro, ¿no? ¿Qué tipo de tacho es ese tacho? Yo ni idea, del par 1000, no tenía ni la más puta idea. No, nadie me lo enseñó porque a mí me enseñaban, yo estudiaba las obras de teatro, el poeta, el actor, o sea. Y eso es muy importante tenerlo. Ustedes lo tienen. Lo que hay que hacer es alimentar la otra cosa, que es ser libre en el uso de las herramientas. Ser totalmente libre del uso de las herramientas, e inclusive gramaticalmente, como esto digo, la pintura sirve para teñir una superficie, no, yo quiero en realidad que no la tiña, o sea, inventar cosas inclusive, porque de eso se trata en lo creativo, y ustedes cuentan con algo que está buenísimo, que insisto, que muchos de nosotros que nos formamos por ahí en talleres privados, porque no había educación pública de calidad en términos artísticos, en la época en que yo empecé a estudiar, porque estábamos en pleno proceso militar y no había nada, parecía un desierto. No podías ir a una universidad gratuita a estudiar artes porque te enseñaban a Platón y Aristóteles, y ahí moría todo. Entonces nos formamos con maestros, pagábamos nuestros cursos con ese director que te gustaba, ese actor que daba clases, ¿no? Y no tuvimos esa formación. Entonces, pensarlo con lo positivo, que lo que tenés y aquello que no tenés es eso que hay que, que crear con lo que tenés. Aye. Yo te voy a llevar por la traducción literaria, que es lo que amo. No. Se escucha, bueno, no. ¿Se escucha? No se te escucha de atrás. No te escucho. Sí, me escucha, dale. No voy a pasar. Bueno, yo voy a ir por el lado de la traducción literaria. Yo estoy muy acostumbrada a toda esta cosa de la literatura inglesa y estos clásicos que parece que te tenés que poner guantes para leerlos, y dentro de todo el mundo traductoril, que es toda esta cuestión de la fidelidad y todo eso. Yo estuve leyendo una reseña tuya de Hamlet, traducido por Müller, que me encantó, y que me gustaría que nos pudieras contar un poquito de eso, de esta cosa de agarrar un clásico y traerlo para entender el presente y cuestionarlo. Me parece que está buenísimo porque estamos en una universidad en la que todo es muy técnico y parece que la parte artística hay que suprimirla por completo. Entonces me parece que está buenísimo todo lo que nos estás diciendo de la importancia de los clásicos, la importancia de entender. Yo cuando te escuchaba hablar de todo lo de Hamlet y pensaba en todas las veces que vi Hamlet y que jamás me hablaron de esto, porque te hablan de todas cosas muy técnicas. Así que si te puedes explayar un poquitito sobre eso y contarnos lo de la traducción de Müller de Hamlet, si podés. Gracias. Sí, un poco, digamos, es un poco lo que dije cuando hablamos de Eduardo II, que la idea de poder traducir un clásico también tiene que ver con eso, hacerlo hablar hoy. El caso de Müller Heiner Müller fue un autor alemán que estuvo sobre todo casi gran parte de su vida en lo que fue la RDA, o sea, en la República Democrática Alemana, en la parte, digamos, comunista de Berlín, cuando existía el muro. Nace en 1929 y muere en 1995, o sea que sobrevive 6 años a la reunificación de Alemania en el 89. Fue un autor muy importante, digamos, es el heredero de Brecht, digamos, el heredero de Bertolt Brecht en el teatro alemán. El teatro alemán, cabe decir también, es un teatro profundamente político, es un teatro que está atravesado por la política, en autores de los más antiguos, digamos, de Lessing en adelante. Goethe, que si bien era un autor político, decidió dejar de serlo para hacerlo también, porque en esa apoliticidad seguía siendo político.
Y a Heinrich Müller en el año 77 le comisionan una traducción nueva al alemán de un Hamlet que se iba a hacer en el Deutsches Theater, que es un teatro muy importante que estaba en la RDA. Y él empieza a traducir el texto, lo traduce, pero querían una traducción al alemán nueva, ¿ok? Y empieza a traducirla y la traduce, y mientras va traduciendo va produciendo una serie de notas, como un cuaderno de notas que van ocurriéndosele a él mientras va traduciendo, va pensando cosas, y se da cuenta al promediar o en un momento de que ese trabajo estaba siendo realizado o casi terminado, que lo que tenían esas notas era una suerte de obra, como si fuera una suerte de sexto acto, ¿no? El Hamlet tiene 5, entonces se le ocurre darle a Benno Maison, que era quien iba a dirigir ese montaje, decirle, podemos hacer los 5 actos de Shakespeare como están, traducidos por mí, y el sexto acto sería esta obra que yo llamo Hamlet Machine o Máquina Hamlet, como el sexto acto de la pieza. Ese texto pasa por el comité de censura que había en la RDA, ese texto no pasa en el comité de censura, para nada, entonces no se permite la representación, y Heinrich Müller retira la traducción, obviamente, porque tampoco quería que se hiciera sin ese sexto acto, y ese proyecto no se hace. Heinrich Müller le da ese texto, no toda la obra, sino el sexto acto, que se llama Máquina Hamlet, a un amigo que se llama Jean Jourdail, que trabajaba en París, estrena esa obra sola, y Heinrich Müller se transforma en el gran autor alemán, porque bueno, estrenó en París con mucho éxito, y París en ese momento mucho más fuerte que ahora, seguía siendo como el faro cultural del mundo. Si triunfas en París, triunfas en Occidente, y a Müller le pasó eso, aún siendo un autor que no podía salir, entre comillas, si bien él sí podía, de la RDA. Y lo que proponía ese sexto acto era una suerte de pelea cuerpo a cuerpo, un poco esto que decíamos de hablarle a los ojos a Shakespeare y decirle, bueno, en realidad el problema de que la revolución no haya tenido lugar en Alemania, es decir, que haya sido pensada en Alemania y sucedió en Rusia, que es la gran herida narcisística de los intelectuales alemanes, digo, la pensó Marx y Engels, eso sucede en Rusia, tiene que ver, dice Müller, con que vos, Shakespeare, construiste un arquetipo que es Hamlet, que es un intelectual formado en Wittenberg, llamado a la acción revolucionaria, es decir, matar al tirano para poder asumir el poder, y no lo haces. O sea, que la revolución no haya tenido lugar es culpa del arquetipo Hamlet, que se repite desde 1601 hasta la fecha todas las noches en todas las ciudades importantes de Europa, porque la obra se hace y queda como, ¿no? Un intelectual no puede llevar a la acción, un intelectual no puede ser revolucionario, ¿no? O sea, la teoría separada de la práctica. Esa obra es espectacular, es una obra que está escrita exactamente para decir, este tarado es el responsable de que nosotros no seamos revolucionarios, matemos esa máquina, detengamos la máquina Hamlet, detengamos esa máquina de repetición del fracaso de la intelectualidad que puede llevar la revolución a las calles. Ese texto a su vez tiene un trabajo hacia adentro en donde el texto no permite que eso suceda, y la que tiene la fuerza de la revolución es la mujer. Es un texto feminista previo al feminismo, o previo a los feminismos fuertes, porque el feminismo es más viejo que Matusalén, aunque nos quieren hacer creer lo contrario, porque dice en realidad que quien trae la posibilidad del cambio es Ofelia, ¿no? Que Ofelia, que es la suicidada, ¿no? Es la que no es la asesinada, sino es la que se sustrae del sistema, vuelve con la experiencia de la muerte a plantar como una Electra una venganza racial, mundial, universal, que es el terror y la desaparición de la raza humana para la formación de una nueva... De la raza humana quiere decir como de la élite cultural y eso, ¿no? O sea, no es un plan de exterminio lo que trae Electra en la obra. Y es una hipótesis absolutamente enloquecida, maravillosa, pesadillesca, pero que es una hipótesis que está construida a partir del diálogo con los muertos, que es una práctica que aparece en la antigua Grecia y que el teatro alemán hace mucho, que es poder hablar a un muerto a los ojos. Es decir, Müller habla con Shakespeare sentado en una mesa,
no mirándolo para arriba diciendo qué linda tu obra, sino diciéndole, ves, boludo, lo que vos hiciste nos cagó la vida a nosotros porque venimos haciendo esta obra de mierda, inhabilitando la posibilidad de que la revolución tenga lugar. Y como en Alemania hacemos tanto teatro, y en Rusia menos, sucedió allá y acá no. O sea, es como una hipótesis juguetona, pero en algún punto es una respuesta desde el teatro a un problema, digamos, bastante fuerte. Los intelectuales alemanes de ese momento ahora creo que no están en ese problema. Ahí es muy interesante, es como para hablar horas. Me parece igual que quedan 4 personas que querían preguntar. No sé si les parece que hagamos las 4 preguntas juntas, así Alejandra hace un cierre contestándolas todas juntas y después ya vamos terminando la actividad. Así que les voy acercando. Serían Toby, ¿vos querías preguntar? Bueno, entonces son 3. Lucho. Allá. Bueno, buenas noches. Todo bien. Primero, gracias al Centro Estudiante por hacer esto posible que vamos a preguntar. Y bueno, mi pregunta era más que nada como del lado del actor, nada, si conviene, ponerle siendo actor, buscar la actuación de método, por ejemplo. O sea, comerte el personaje, ¿me entendés? Ponerle como de método, digamos. Viste como por ejemplo Taxi Driver, que De Niro agarró y se puso a ser de taxista, digamos, andaba por la calle de Nueva York, trasnochado. O sea, vivir lo que tu personaje viviría, digamos. Esa sería mi pregunta. ¿Vale la pena llegar a ese punto? Eso. Dale. No, me parece mejor así. Lucho era tu nombre, ¿no? ¿Lucho dijiste? Sí. ¿Y vos qué pensás? ¿Que vale la pena? Sí. Bueno, listo. No, es que es eso, en realidad, ¿entendés? O sea, no puede querer evadir la pregunta. Es un poco lo que decíamos antes de las herramientas. O sea, hay formas y formas de acercarse a un personaje. Muchas. Después hay métodos, como el método de Stanislavski o el método, digamos, que trabajan otros directores. Stanislavski lo que hizo fue como articular un método, ¿entendés? Ponerlo en un papel. Y entonces toda la gente lo estudia como si fuera lo único que se puede hacer. Pero fue el más piola, pues dijo, bueno, yo voy a dejar esto escrito. Y hay cierto fanatismo, porque quedó escrito como para seguir ese tipo de cuestiones. Que después lo toma el Actor Studio de Estados Unidos con Lee Strasberg a la cabeza. Y trabajan con una idea más realista, naturalista, un poco parecido a lo que después hace claramente Scorsese y a lo que hace De Niro, que además es un actor que le interesa mucho transformarse, ¿no? De hecho, cuando hizo El Toro Salvaje aumentó 20 kilos para las últimas escenas, es decir, mismo Marlon Brando, ¿no? Bueno, por eso, es una escuela de actuación, pero las herramientas, lo vuelvo a lo anterior, son las herramientas. Y después lo importante para ser creativo es, porque que vos vayas en un taxi seas conductor de taxi un mes, no te va a dar la garantía de hacer taxi driver. No. ¿Se entiende? No. Es lo que él cree que va a ser mejor para él y decide eso y le va bien. ¿Se entiende? Sí, está bien, claro, pero es algo que por ahí a otro actor, no sé, siempre hay una anécdota muy graciosa entre Laurence Olivier, que era un actor inglés, que no tienen ese método, o sea, el actor inglés es a letra, la letra y salgo, ¿no? To be or not to be, y ya está, no necesito otra cosa, y son increíbles los actores ingleses. Y Laurence Olivier filmaba una película con Dustin Hoffman, que se llama Marathon Man, una película de los fines de los 70, y Laurence Olivier venía como es un actor enorme del teatro británico, un Hamlet increíble, bueno, un actor shakespeariano, y Dustin Hoffman era de esa escuela, de la escuela de la que vos decís, de Scorsese, o sea, o de De Niro, de Al Pacino, Marlon Brando, antes James Dean, el primero, James Dean,
y estaban preparando una escena, entonces los tipos hacía como pruebas Dustin Hoffman, ¿no? Y hacía esto y lo otro, y salía y corría, después volvía de correr y llegaba excitado para el abdomen, que tuviera que tener como la respiración arriba, entrecortada, y Laurence Olivier le decía, ¿por qué no actúa? O sea, déjese de correr, actúe. Y, o sea, las dos cosas están bien, ¿se entiende? ¿Quién? Bueno, pero esos son problemas de salud mental. No, sí, es objetivo. Son problemas de salud mental. O sea, eso no tiene nada que ver con la actuación. No tiene nada que ver con la actuación. Ahora, si vos querés, o sea, tenés un problema con tu padre complejo y te metés en esa y querés ir ahí, bueno, ya eso no tiene que ver con que haya actuado de nada. No. Es lo mismo que dije antes, son las herramientas y uno tiene que usarlas como se le cante el culo. No hay otra. Quiero decir, uno puede ir a un estudio a la Stanislavski o a la Strasberg a aprender esas herramientas. Obvio, está bueno aprender, pero no hay que creer que la tiene que usar, porque por ahí no te funcionan a vos, ¿entendés? O sea, yo estudié eso y a mí eso no me funciona. Lo entiendo, me parece buenísimo, al que le funcionan increíble, no voy a decir que no, pero a mí no me funciona, entonces no me voy a decir, ay, soy mal actor, que es lo que te hacen creer los maestros que dan esos métodos, están cerrados. No funciona, no funciono yo acá. No funciono, punto. No funciono con esto que me das vos. Ojo también con eso, porque no hay una forma de hacer nada, por suerte. Hay tantas formas como nosotros somos. Eso es lo más difícil de aprender. Que hay que aprender para desaprender todo lo que aprendiste y hacer lo que uno quiere hacer, que es lo propio. Y que aparezca esa voz es trabajo de años. No sucede rápido. La voz que aparece rápida es la que imita, como un mono. La voz que está más callada y aparece después de años es la voz propia. Así que, a por eso, despacito. Joaquín. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por venir, la verdad me sumo al agradecimiento. Estamos recontra contentos de poder estar organizando esas actividades. La verdad es que no soy una persona muy del teatro, pero me quedó dando vueltas en la cabeza esto de, perdón si parafraseo mal, pero de que los clásicos se vuelven clásicos cuando plantean algo que sigue vigente. Porque me quedé pensando como pasa en todo el arte y en un montón de cosas. Pues como que seguimos escuchando Los Redondos, viendo Esperando la Carroza, y en otro orden de cosas y de cronología seguimos leyendo Marx. Entonces, en algún punto es eso, y también me pareció re loco esto de traer como una adaptación de los clásicos, como en algún punto es reflexiva, de reflexionar qué es lo que sigue tan vigente. Y también una cosa que dijiste sobre la película que adaptó Eduardo II, que es como la cosa de la continuidad, de que capaz alguien ya lo trabajó esto, ya reflexionó sobre esto, y nada, no sé si se me ocurre mucho cómo pensar la pregunta, pero sí capaz de escuchar un poco más sobre la experiencia esta, que supongo que es básicamente estudiar mucho y al mismo tiempo no estudiar para demostrar lo mucho que uno estudió, sino también para reflexionar cómo podemos utilizar las herramientas del arte también para transformar. Y vuelvo con algo que me quería agradecer, que es que justamente venir a tener esos espacios estamos muy contentos también de tener espacios así, pues justamente con tantas carreras técnicas que te preparan capaz para trabajar con esas herramientas, también está bueno saber que con todas esas herramientas uno puede ser creativo. Entonces, nada, muchas gracias, y si hay algo más para decir, me gustaría escucharlo. Bueno, sí, es eso, es tal cual, o sea, es el estudio. Primero seguramente va a haber una fase en donde vos quieras demostrar lo mucho que sabés, y está bien, es una parte del todo, porque además
está bien que te aplaudan por lo que sabes. Y después eso ya no te va a importar tanto, sino que en realidad va a ser un medio para otros fines, ¿no? Pero sí, los clásicos son necesarios de reescribirse. El problema también que pasa en estos tiempos es que todo el mundo está creyendo que hace algo nuevo. Es como un mamarracho ridículo todo, ¿no? Como que lo nuevo no existe, lo nuevo acontece. Entonces, el que busca lo nuevo la caga porque no lo va a encontrar nunca. Porque lo nuevo está en lo viejo, no está en otro lado. Y si vas a la historia del arte, cualquiera, es la reescritura de lo que está. El arte es un palimpsesto, es una reescritura permanente de quienes nos antecedieron. El problema de esta época es que somos tan ignorantes, y la ignorancia es un bien, ¿no? Y cada vez peor, porque los 140 caracteres, los 120, la imagen, la foto, la Instagram, todo eso te lima la cabeza. Entonces es muy difícil leer Los Hermanos Karamazov sentado hasta que se termine. Seguramente le pedís al ChatGPT que te lo cuente en 3 minutos de qué mierda trata ese mamotreto de casi 900 páginas. Entonces, en un momento en donde esos saberes parecieran ser ridículos, estamos en busca de lo nuevo, porque en realidad no tenemos fuerza, no tenemos relación con el pasado. Y lo que hay que tener relación con el pasado, con la historia, con el pasado, con quienes nos antecedieron. Es absurdo creer que la historia empieza con nosotros. Eso lo podemos creer cuando tenemos, no sé, 18, está bien. Si vamos a cambiar el mundo, nosotros. Después, no cambiaste el mundo, pero sabes que hay gente que intentó cambiar el mundo al que te antecedió. Y bueno, esa es tu familia. Esos son tus dioses tutelares y a quienes hay que... Y uno está más, no sé, yo soy más amigo de Tolstoy que de mucha gente que me rodea. Digo, porque de verdad, lo leo todos los días, ¿se entiende? Y esa relación tan increíble que tiene que ver con el diálogo con los muertos, no es una boludez, es eso. O sea, poder hablar con esa gente, porque están ahí, no están en otro, están ahí. No hay diferencia. Hablan más que un boludo de Twitter. Porque habla en 120 caracteres, ¿no? Y te habló. Y el tema es darse el tiempo de hablar con esa gente. Y reescribir los clásicos es una operación medio mediúmnica en un buen sentido, y a su vez es una cuestión de reinterpretación, digamos. Y es eso, la persistencia de eso, la palabra es esa, la persistencia de ese texto no es un hecho de la academia nada más. Hay algo que está ahí, que sigue latiendo, pero a veces está tan oculto, porque tiene fuerza revolucionaria, muchos. Entonces hay que ocultarlo, hay que pisar, hay que decir, no, si era un rey débil, no las pelotas, ¿entendés? O sea, es un rey que llegó al gobierno y metió preso a la iglesia entera. ¡Hola! Eso es incómodo, no es debilidad. Entonces, esas cosas que están acalladas son las que están en esos textos. Nada, si vamos a leer los griegos, leemos a Séneca, o sea, está todo ahí, todo está ahí. Inclusive lo que podemos leer los griegos y ya estamos. Digo, porque todo lo que vino después fue una suerte de reinterpretación, para entender lo que siguió, ¿se entiende? Entonces, esa cosa de estar preocupado, es como la gente que hace espectáculos performáticos creyendo que no existieron los 60, ¿entendés? O que no existió el paracultural y se hacen los modernos. Y chicos, eso pasó hace 20 años. O sea, además eso pasa, que pasó hace 20, no hace 200, hace 20. Y no sabemos qué pasó hace 20. Porque estamos en la novedad, y no hay futuro sin pasado. Y el presente es ese punto de intersección entre el pasado y el futuro. Entonces el presente es el lugar donde hay que traer eso. Es como la imagen del ángel de la historia de Benjamin, ¿no? Que tiene la fuerza de la tormenta, lo lleva hacia adelante, pero su cabeza está puesta atrás. Entonces la fuerza de la historia lo arrastra hacia adelante, hacia el futuro, pero su cabeza está mirando para el pasado. Y el cuerpo está en el presente, mirando para atrás y yendo hacia adelante. Después de eso, ya sabes, una de las 9 tesis de filosofía de la historia de Benjamin, creo que es la 9ª, con esa imagen del Angelus Novus, que es un dibujo de Paul Klee también,
es entender lo que es ser un artista, ¿no? Y Benjamin era primero un lector enorme y una persona que entendía eso profundamente, ¿no? Bueno, y queda anotada para preguntar Zoe, ¿puede ser? Hola, bueno, me llamo Zoe y yo voy a clases de teatro. Tengo 13 años y me gustaría saber... 13. Y bueno, primero no me quería quedar atrás, aunque yo no estudie acá o ni siquiera tenga la edad para estudiar acá. Me gustaría agradecerte por presentarte, porque mi prima me vino a buscar desde la escuela y me contaba re emocionada que venía, que me repetía las historias. Entonces, quiero agradecerte por darte un espacio y estar acá. Y bueno, me gustaría preguntarte cómo fue tu trayecto en sí al principio, cómo fue esa idea de llegar y decir, bueno, hoy quiero empezar a actuar o a hacer teatro, director. ¿Cómo llegaste a esa idea? Si fue como algo que un día amaneció o tu trayectoria. Y bueno, eso. Bueno, sí, no, eso es, nace, en determinados casos nace como muy tempranamente, en otros no hay una fórmula para eso tampoco, no hay una fórmula para nada. En mi caso yo siempre fui un chico bastante solitario, soy hijo único, de padres que trabajaban ambos mucho y tenía mucho vínculo con los libros y no con muchas más cosas. Creo que las actividades teatrales en mi colegio primario, que era un colegio bastante progresista, para ese momento estamos hablando del año 72, que yo empecé en la primaria, era un colegio que tenía mucha fuerza humanística y había muchas cosas vinculadas al teatro y yo me anotaba en todas, me parecía que era buenísimo y desde muy chiquito me gustaba como estar atrás también, no solamente actuar, que me gustaba, sino nada, ayudar en la ropa, o sea, era como un director, un aprendiz de director. Y muy tempranamente empecé a estudiar teatro. A los 12 años entré, más o menos a tu edad, entré a un curso de juegos teatrales. Y después, bueno, nada, acá está mi amiga Alicia, que me conoce desde que tengo 13 y sabe que desde entonces estoy en esto y no... Quiero decir, se despertó muy rápidamente mi vocación. Tuve esa suerte de escucharla y de que me dieran las posibilidades materiales también, porque también es eso, de poder hacerlo, ¿no? Porque nací en una casa donde se me oponía, tampoco me apoyaban mucho, pero no se oponían a que yo hiciera eso, y después apoyaron porque les gustaba y yo estaba muy feliz haciendo eso. Hice toda mi secundaria paralelamente a estar estudiando y a inclusive trabajando en teatro, y bueno, y yo te diría que es lo más... Es como la fuerza que me mantiene vivo, o sea, no tengo otra... nunca tuve una crisis. O sea, sí, después decir, bueno, ¿ahora qué hago? No sé, hice esto, ahora, ¿a dónde voy? Sí, eso te pasa. Bueno, ¿qué me conviene hacer? O ¿qué tengo ganas de hacer? O de repente tenés como un vacío y ya no sé qué hacer. Eso sí, pero crisis de vocación no tuve, que también es como una especie de suerte, porque en este país es muy difícil. Y también esa fuerza es algo que está bueno tener. La fuerza de la vocación, o sea, esa vocación que claramente viene de ahí, viene de alguien que te llama, algo que te llama a algo, y esa llamada es la que tiene que estar pulsando todo el tiempo. Bueno, entonces cuando no podés, te sentás y estudiás, o te reunís con amigos, o te pones a leer todas estas cosas de las que hablamos, para mantener viva la llama. Lo importante es eso. Y después la vida y el derrotero y la propia energía de querer seguir apegado a eso te va trayendo las cosas. Hay momentos de vacas más flacas, momentos de vacas más gordas. No hay que creer ni en una ni en otra, sino hay que seguir trabajando. Y bueno, eso. Adelante. Bueno, voy a pedir un aplauso más para hermosa charla.
Y para cerrar nos va a dirigir la palabra Lauti, que es el presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes y militante de Ya Basta. Y después los invitamos a todos a sacarnos una foto todos juntos para recordar este día. Bueno, buenas compas, compañeros. Primero que nada, nuevamente agradecerte, Alejandro. La verdad que estuvo hermoso, súper contento y también con que hayas compartido esta experiencia, toda tu experiencia, tus conocimientos acá en la universidad junto a nuestros compañeros y estudiantes. La verdad que estuvo buenísimo. Me divertí mucho también, así que nada, muchas gracias. Y después hacerles una invitación para todos quienes están presentes acá. Bueno, como sabrán, nosotros somos del Ya Basta, somos la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes y tenemos un evento importantísimo y que va a estar buenísimo, que bueno, es el primer plenario nacional del Ya Basta, en donde la juventud de todo el país nos vamos a juntar a pensar el mundo en el que vivimos y debatir cómo nos seguimos organizando. Bueno, el Ya Basta, sabrán que es una organización estudiantil que está en muchas universidades del país y que venimos dando la pelea en todos lados, bueno, como dijo Manu, por los espacios físicos, para los centros de estudiantes, para las organizaciones políticas, pero también defendemos la educación pública, peleamos por los derechos de las mujeres, por los derechos de las diversidades y los derechos de los trabajadores. Esta agrupación que está detrás de este centro, los invito a que la conozcan en este plenario, que va a estar buenísimo. Y bueno, esta agrupación que obvio también pone al arte al servicio de la lucha en la construcción de nuevas narrativas en las que vemos cómo está el mundo, estudiamos cómo está el mundo y ponemos el servicio a todo esto para transformarlo todo. Somos la juventud anticapitalista, la juventud del campamento anticapitalista que quiere transformar todo de raíz. Por eso les extendemos esta invitación para el sábado 14 de junio desde las 11 de la mañana. Todos más que invitados a venir a participar, que bueno, es un eventazo que va a estar buenísimo para seguir organizándonos y seguir pensando el mundo para transformarlo todo. Así que eso, muchas gracias. Y súbense la foto.